Hola queridos amigos, muy feliz día para cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de la semana, el sexto día en la compañía de nuestro buen Dios, y estamos realmente agradecidos por su bondad. Y justamente hoy hay uno de los pasajes que nos hace pensar acerca de la gratitud que hay o que debiera existir en nuestro corazón por la manifestación de la misericordia y la bondad de Dios. Sean muy bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo 63 del libro de Isaías, un capítulo hermosísimo. Pero antes de leerlo y hacer algunas apelaciones a cada uno de los pasajes o a algunos de ellos, no a todos, vamos a orar. Querido Padre que moras en el cielo, Señor Jesús, te damos las gracias infinitas porque nos regalas la hermosa y grata oportunidad de estar en tu presencia, oh Dios. No somos dignos, somos seres pecadores, pero venimos ante tu trono para pedirte que en el nombre de Jesús nos acompañes, Señor. Que envíes raudales del Espíritu Santo, que vengan ángeles del cielo a acompañarnos en este momento. Bendice a cada uno de los que están presentes del otro lado. Que este mensaje bíblico, que tu palabra nos enseñe, que nos hable. Gracias por ella, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 63 tiene 19 versículos. No es un capítulo extremadamente largo, pero desde el versículo 7 hay una nueva sección que llega hasta el versículo 12 del capítulo 64. Y vamos a ver de que del 1 al 6 habla de un tema y desde el 7 al 19 habla de otro tema que continúa hasta el final del capítulo 64. En los versículos 1 al 6 habla de cómo Cristo lucha por su pueblo y lucha con su pueblo. Dicen los versículos 1 al 6. ¿Quién es ese que llega desde Edom? Edom es un símbolo de los enemigos de Dios que combaten contra el pueblo de Dios. Dice, desde Borrá, con las ropas enrojecidas. ¿Quién es ese ataviado espléndidamente que se yergue, o sea, que se levanta con la plenitud de su poder? Soy yo el que habla con justicia, yo el poderoso para salvar. De la persona de Cristo Jesús se destacan dos elementos aquí. El poder de salvar que tiene Jesús para cada uno de los integrantes de su pueblo, y si nosotros llegamos a ser parte de los integrantes del pueblo, no es por nuestra justicia, sino que es por la gracia y la bondad del Señor Jesús. Noten ustedes que en el versículo 2 se le hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué tus vestiduras están rojas y tu ropa como la del que pisa el lagar? La figura del lagar o de la música de los lagareros se emplea mucho en la Biblia. Hay varios textos que hablan acerca de esto y es interesante que se toma el símbolo del lagarero como aquel que domina la uva, la pisotea y exprime y saca el buen jugo de esa fruta. Dice, en la cuva he pisado yo solo, nadie de entre los pueblos estaba conmigo. Los he pisoteado con ira, los he estrujado con furor. Su sangre salpicó mi ropa y manché todas mis vestiduras. Dice, porque tenía previsto un día de venganza y había llegado mi año de redención. Miré y no había nadie quien me socorriera. Me sorprendí de que nadie me sostuviera. Entonces me socorrió mi brazo y mi furor me sostuvo. Pisoteé a los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor. Hice correr su sangre hasta
el suelo. Algunos elementos muy curiosos de esta porción. Primeramente, habla de la soledad, de la lucha espiritual que tuvo Cristo aquí en la tierra. Allí en Mateo 27 se habla y en 26 y 27 se habla del abandono, de la situación solitaria, el andar en soledad que tuvo Jesús por esta tierra dentro de las etapas más solemnes, últimas de su ministerio. Dice, nadie entre los pueblos estaba conmigo, los he pisoteado con ira, con furor. Y este es un aspecto importante. Además de la situación desesperada que se ve en el versículo 5, dice, no había quien me socorriera, me sorprendí de que nadie me sostuviera. Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido descansar, no han podido estar conmigo ni siquiera un poco. Esa es una faceta de este texto. Otro aspecto es la ira de Dios. ¿Con quién se aira Dios? ¿Se aira con la raza humana? No. Dios se aira con el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero el Dios de los cielos ha dado la oportunidad a la raza humana para que el ser humano que así lo desea pueda vencer la tendencia y su naturaleza pecaminosa. Es decir, el Señor ha brindado la oportunidad de aquel que desea vencer el pecado en su vida pueda hacerlo. Pero la persona que desistió de esa lucha o que no quiso dejar la vida pecaminosa, el pecado destruirá esa vida que contiene el pecado. Por eso dice, los he estrujado con furor, con mi ira. Para el pecador, para el impío, es un acto de destrucción. Pero la misma llegada de Cristo Jesús para los fieles, para los que queremos estar del lado de Dios, en el reino de los cielos, es una bendición que Dios erradique de esta tierra el pecado. Por eso, mi querido amigo, Jesús no ha venido todavía, porque Él es paciente, dice el apóstol Pedro, para que todos procedamos al arrepentimiento, para que podamos acceder a la salvación, justicia y salvación, el versículo 1, como se ve aquí. Y en el versículo 6 habla de que los pueblos que son pisoteados, no es que esa figura que hablan algunos, no sé si decir ateos, o aquellos que son gnósticos o que dudan de la persona de Dios o entienden mal su carácter. Esto significa que Dios atacó a los pueblos cananeos, a los pueblos paganos y llegando más a nuestros tiempos, al rol del Israel espiritual, todo el conjunto humano que está inmerso en la Babilonia espiritual hoy en día, van a ser naciones o sectores de naciones, incluso naciones enteras, que se van a perder. Pero llegará el día de la ira, llegará el día del juicio de Dios. Por eso es que Dios nos incentiva a prepararnos, a poder ejercitar una vida cristiana, a practicar la piedad, a caminar en los senderos morales que Dios pide y solicita a cada uno de nosotros. En los versículos del 7 en adelante empieza una nueva sección. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un tiempo, allá por el capítulo, si ustedes se acuerdan, no se han olvidado, en el capítulo 54 hasta el capítulo 62, el capítulo de ayer, hablábamos del anuncio glorioso que el Evangelio alcanzaría en toda la raza humana, en toda la tierra. Bueno, acá desde el versículo 7 hasta el versículo 19 se habla de una nueva sección. Hay un canto evocado por la misericordia, por la bondad de Dios. Hay en este canto una petición bien marcada, bien pronunciada.
Dice, recordaré los favores del Señor, alabaré sus proezas por todo el bien que Él nos hizo, en su gran bondad hacia la familia de Israel, y por todo el bien que nos hizo en su compasión y en abundancia de su misericordia. Qué bien que hace recordar las acciones de Dios del pasado. ¿Saben? Cuando uno tiene amnesia espiritual, corre un riesgo muy grande. ¿Y cuál es? El poder olvidarse, poder no recordar quizá aquellos actos, aquellas demostraciones de bondad de parte de Dios hacia nosotros. Y eso es un riesgo que podemos estar corriendo. Y es muy fácil caer en eso. ¿Por qué? Porque se llega quizá al acostumbramiento espiritual. Ojalá que no nos pase a nosotros. Dice el versículo 8, Él dijo, realmente son mi pueblo, son hijos que no me decepcionarán. Y Él fue para ellos un salvador. En todas sus angustias no intervino ni un emisario ni un mensajero. Él mismo, en persona, los salvó. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios atendió a su pueblo Israel aquí en la tierra? Dice, por amor y su clemencia. Él mismo los redimió, los levantó y los llevó en todos los tiempos pasados. Dios levantó, Dios construyó la fama de Israel simplemente porque los amó. Siempre recordamos allí Deuteronomio 7, no te elegí porque seas el pueblo más fuerte ni más poderoso. Te elegí por el simple hecho de que te amé. Y la fragilidad y la imposibilidad humana es mi oportunidad, dijo el Señor. Qué bonito. Pero, tristemente, dice el versículo 10, ellos se rebelaron y afligieron al Espíritu Santo. Quiere decir que el trabajo de perfección, de comunión con Dios, tiene un límite. La raza humana debe saber que Dios tiene un límite. Con Dios no se puede jugar, queridos amigos. Entonces Él se volvió su enemigo y combatió contra ellos. ¿Cómo es eso que combatió y se hizo su enemigo? Porque cuando un padre ve de que su hijo se está rebelando, cuando está en esa etapa todavía que debe recibir disciplina, manda la disciplina no para destruir al hijo, sino para enseñarle, para restaurar el carácter de su hijo. Y el pueblo recibió la disciplina de Dios para que sea educado. Por eso dice, combatió con ellos. Dice, ellos se acordaron de los días del pasado, de Moisés, su servidor. Y allí hacen una serie de preguntas, ¿no? ¿Dónde está el que hizo subir de las aguas, el pastor de su rebaño? ¿Dónde está, Señor? Aquí en esta época ya se estaban anunciando los sentimientos futuros de el pueblo de Judá. Y ya se ve allí en el versículo 18, dice, nuestros adversarios pisotearon tu santuario. Ya había llegado la invasión de los asirios y muy pronto, los asirios se retiraron. Allí lo que vimos en los capítulos 36, 37, 38, ¿no? Con Ezequías hablábamos. Pero más adelante vendría Nabucodonosor y Nabucodonosor no perdonaría. Dice, el que hizo marchar, versículo 12, su brazo glorioso a la derecha de Moisés, el que separó las aguas delante de ellos para ganarse un renombre eterno. Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está tu poder? Noten ustedes las preguntas no habilitadas del pueblo, porque el pueblo se rebeló contra Dios. Esto es una enseñanza para nosotros porque, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Dónde estás, Señor? La pregunta es, ¿será que desde nuestra parte humana estamos haciendo lo que nos compete? El pueblo falló. Quizá a nosotros nos esté pasando lo mismo. Y luego utiliza, el versículo 13 y 14 utiliza la simbología del ganado, donde hay buen pasto, agua fresca, un sitio tranquilo que le ofrece reposo, restauración y descanso al pueblo. En los versículos 15
Dice, mira desde el cielo y contempla desde tu santo y glorioso dominio. ¿Dónde están tu celo y tu valor, tu ternura entrañable y tu compasión? Señor, ¿nos has abandonado? ¿Dónde está tu amor que en tanto nos hablabas? Qué injusto queda a veces el pueblo con Dios, ¿no? Y estas preguntas a veces nosotros se las podemos estar haciendo a Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos, queridos amigos, que nosotros no podemos reclamar las promesas de Dios cuando nosotros estamos haciendo mal las cosas. Inclusive, miren el versículo 16 dice, tú eres nuestro Padre, Señor. Podemos estar concibiendo a Dios como Padre, pero actuando como bastardos ante su presencia, como rebeldes. Dice, Abraham no nos conoce, Israel no se acuerda de nosotros. Abraham falleció, Señor. Allí Jacob ya ha pasado mucho tiempo, Señor. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, es tu nombre desde siempre. Tu nombre dice que nos salvas. Tu nombre nos habla de que tú eres un Dios que tiene características salvíficas, que restauras a tu pueblo, que tú eres el gran Jehová. El versículo 17 es muy interesante, ¿eh? Noten ustedes, y a veces se entiende un poco mal este aspecto de Dios endureció el corazón de Faraón, por ejemplo, ¿no? Dios mandó un espíritu maligno a Saúl. Dice acá el versículo 17, ¿por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que dejen de temerte? Noten ustedes que el pueblo acá le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué me llevas por esos caminos pecaminosos? Y acá hay algo que nos enseña el profeta Isaías, que es que Dios no va a forzar su voluntad, queridos amigos. Dios no aprobaba de que el pueblo caminara por caminos cerrados o que circulara por senderos inmorales, no aprobados por Dios. Pero Dios tampoco puede, de manera violenta, exigir, obligar a la raza humana a que ande en sus caminos. Obviamente que si le preguntamos a Dios, Dios no querría que el pueblo anduviera por esos caminos. Pero el pueblo, una vez que creció, que entendió el plan de Dios y que eligió caminar por el camino del mal, Dios no lo va a forzar para que ande por el camino del bien. Significa este versículo que Dios nos da el libre albedrío. El pueblo eligió andar por malos caminos. El pueblo le cuestiona a Dios por qué le permite andar por ese camino. Y la respuesta es que Dios nos permite andar en esos caminos, no porque Él los aprueba, pero en esos caminos se ejerce el libre albedrío, la voluntad personal. Cada uno elige. Dice, vuelve por amor a tus servidores. ¿Por qué los impíos hollaron tu lugar santo y nuestros adversarios pisotearon tu santuario? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque ustedes, dice Isaías 59, lo leíamos, dice, las culpas de ustedes han puesto una barrera entre ustedes y Dios. Hay una separación, hay una falta de bendición divina, no porque Dios no acompaña al pueblo, sino porque el pueblo se coloca en una condición pecaminosa. Desde hace mucho tiempo tú no nos gobiernas, ya no somos llamados por tu nombre. La situación de entregar bendiciones, la condición del pacto era condicional. Y el pueblo no estaba a la altura del cumplimiento de esas condiciones. Por eso estaba pasándoles esto. Qué triste cuando reclamamos a Dios y no estamos en posición de reclamar. Qué paciente es nuestro Dios. Qué grande es el amor de Dios. Dios tendría que haberlos destruido ahí, ¿no? Por atrevidos.
Pero saben que la no destrucción de Judá me habla un Dios misericordioso. ¿Será que estamos tomando una posición equivocada? ¿Será que le estamos reclamando a Dios cuestiones, pedidos? ¿Le estamos haciendo exigencias, reclamos que no estamos en posición de hacer? ¿Será que nos está pasando lo mismo que el pueblo de antaño? Ojalá que no. Querido amigo, el Señor pelea por establecer la justicia y la salvación en su vida y en la mía. Por eso sus sangres están manchadas. El Señor peleó solo. Sus horas más angustiantes las combatió por su y mi salvación. ¿Vamos a despreciar esa lucha del Señor? Ojalá que no. Tome un momento para reflexionar el versículo 7. Recordaré los favores del Señor, lo alabaré por su gran bondad, por todo el bien que Él nos hizo y por todo el bien en su compasión, en la abundancia de su misericordia hacia nuestro pueblo. Ojalá que meditemos en este capítulo de hoy. Compartan el canal, denle un me gusta, dejen sus oraciones. Ya tenemos el equipo de oración que estamos orando con nuestros amigos y hermanos en la fe y agradecemos a ellos en público. Deseamos de corazón que Dios les bendiga grandemente, que podamos crecer con el libro de Isaías. Quedan tan solo 3 capítulos de este hermoso libro y ya hemos estado más de 2 meses leyendo el libro de Isaías. Dios nos ha acompañado hasta aquí. Que el Señor les cuide, les bendiga y nos vemos en el próximo videíto. Hasta luego.